iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Pues nada, como estamos hablando en este tiempo, seguimos con la serie de Filipenses. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a estar tocando solamente 2 versículos. Espero con la ayuda del Señor ser un poquito escueto, corto. Hay mucha riqueza en el pasaje, mucha riqueza. Y voy a ser un poquito breve en ese sentido para poder sacar beneficio y que para vosotros sea provechoso. Amén. Filipenses 1, 6 y 7 dice así la palabra del Señor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amén. Vamos a tocar estos 2 pasajes en 4 aspectos para ir rápidamente al meollo de la cuestión que nos lleva en este día. Hablaremos de la convicción plena de Pablo. La convicción plena de Pablo. Y Pablo expresa una seguridad profunda al decir que está persuadido. Expresa una seguridad profunda cuando dice, estoy persuadido. Esta convicción no nace de una impresión pasajera, sino de un conocimiento firme de la obra de Dios en los creyentes. En Filipenses, esta confianza con letras mayúsculas, aparece repetidamente como una certeza espiritual apoyada en el Señor y no en la capacidad humana. Es algo que Dios da, no está en nosotros. Dice Filipenses 1:25, y confiado en esto, notad, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para provecho y gozo de la fe. Confiado. El apóstol Pablo confiaba. Dice Filipenses 2:24. Acompáñenme con las Biblias. Filipenses 2:24. Y confío en el Señor. Otra vez la palabra, confío, confiar, confianza. Yo confío y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Filipenses 3 hasta el 4. Filipenses 3 hasta el 4. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Pablo no confiaba en la carne, no confiaba en su currículum, no confiaba en sus credenciales, confiaba en Dios. Esta confianza proviene de Dios. Dice Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Confiamos en Dios? ¿Tenemos la certeza, la seguridad de confiar en Dios? ¿Confiamos en tantas cosas a veces? ¿En un buen sueldo? ¿En una buena cuenta bancaria? ¿Esa es nuestra confianza? ¿Esa es nuestra seguridad? Pablo tenía claro, estoy confiado, tengo seguridad, porque no proviene de mí, no proviene de mi conocimiento rabínico, no procede de tanto que he estudiado la ley o la Torá o tantas cosas que Pablo era una persona insigne y eminente. No, Pablo confiaba en el Señor y su confianza era el Señor. El verbo que está relacionado con confiar o estar persuadido comunica una convicción plena, segura. Estoy persuadido, estoy convencido, lo tengo claro, clarísimo como el agua. Pablo sabía que la participación de los filipenses en el Evangelio continuaría porque conocía la obra de Dios en aquella iglesia desde el comienzo. El que empezó en vosotros, estoy persuadido, lo tengo claro, no tengo dudas. ¿Qué seguridad da una persona con las ideas claras? Estoy claro, lo tengo claro, estoy persuadido, estoy convencido de que yo sé que la obra es de Dios, no es del hombre, no es de Pablo, no es de Apolo, no es de Pedro,
no son de los grandes hombres, la obra es de Dios. Y como estoy convencido que es de Dios, la va a guardar y la va a llevar a cabo. La perseverancia depende de la gracia de Dios. Segundo aspecto, la perseverancia de los creyentes no descansa en sus propios propósitos ni en sus fuerzas, sino en la poderosa gracia de Dios. Dice, Él produce, hablando del pasaje, Él produce en ellos tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, y quien comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día del fin. Es decir, que Dios comenzó una obra de salvación, con lo que implica, y no la dejará a medias. No empezó y dijo el Señor, arreglaros como podáis vosotros, que yo he hecho la parte principal, la parte inicial, ahora sois vosotros el que tenéis que cuidar. No, automáticamente no. Dios la empezó, la guardó y la perseverará hasta el final. Amén. Es obra enteramente de Dios. Es enteramente la obra de Dios. La obra de salvación es enteramente y exclusivamente de Dios. Seguimos con el tema. Dice Salmos 3.8, la salvación es de Jehová. Dice Jonás 2.9, la segunda parte del texto, la salvación es de Jehová. Claro, es de Jehová la salvación. La salvación, ¿dónde tiene su origen la salvación? La salvación tiene su origen en la soberanía y la iniciativa libre de Dios. Es por soberanía. Dios le ha placido. Aquí nadie merece salvación. Nadie. En absoluto nadie merece la salvación. Si alguien mereciera la salvación, no sería por gracia, sería por obras. Es un sueldo que se te paga. Pero aquí nadie tiene mérito para que tenga Dios misericordia de él. Es nacido de la soberanía y la iniciativa divina de Dios, porque Dios le ha placido. ¿Cómo lo ha hecho Dios? Es un misterio. Es un misterio. La verdadera fe se manifiesta en obras vivas, no como mérito humano, sino como evidencia de la regeneración y de la acción del Espíritu Santo en el creyente. Es decir, es el Espíritu Santo en nosotros. Es la obra de Dios en nosotros. Aquí no hay mérito, no hay obra suficientemente importante o definitiva que el hombre pueda aportar para estar todavía de pie. Es la obra de Dios constantemente. Es la obra de Dios constantemente. Dice la Biblia, 1 de Pedro 1.2, elegidos según la presciencia de Dios, en Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz a vosotros. Es decir, esta obra tiene su origen, se está manteniendo y estamos siendo guardados. Estamos siendo guardados. Estamos siendo guardados. ¿Cómo puedo yo ser guardado si yo tengo una libertad? ¿Cómo Dios conjuga la libertad con la soberanía? Es un misterio. Es un misterio. La Biblia enseña que somos responsables ante el Dios soberano. Pero esta obra que se originó, que se empezó en Dios para con nosotros, Dios es el originador de todas estas cosas que estamos enumerando. Empieza, mantiene y guarda. Todas las obras que podamos hacer están previstas en Dios. El segundo aspecto, tercer aspecto, el día de Jesucristo y la perfección futura. El futuro señalado por Pablo culmina en el día de Jesucristo. Dios predestinó a los creyentes para ser conformados a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. 8:29. Hemos sido llamados a ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esta conformación se desarrolla, se va llevando a cabo por la obra del Espíritu Santo, de modo que la vida cristiana no sea solo hablar de Cristo, sino vivir a Cristo. Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Las buenas obras preparadas por Dios constituyen el camino de vida del creyente. No se trata solamente de actos aislados, sino de andar conforme al carácter de Cristo, quien anduvo haciendo bienes. Efesios 2:8, 2:10 dice, porque somos nuevas criaturas, y Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas.
para que andemos. Las obras están hechas, tenemos que andar en ellas. Andar en ellas. Andar en las obras que Dios preparó de antemano. Porque somos nueva creación. Hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. La obra de Dios está en nosotros. Tenemos que andar en obras nuevas que Él preparó de antemano. Aquí nadie puede hacer obras para salvarse. ¿Me entienden? Nadie puede hacer obras para salvarse. La obra la ha hecho Dios. Amén. Andar en obras. Los creyentes, los cristianos, voy muy rápido. Los creyentes son guardados por el poder de Dios hasta alcanzar la plenitud de la salvación. La Escritura enseña que Dios es poderoso para preservarlos y presentarlos sin caída delante de su gloria. Acompáñeme, Juan 10, 27, 28, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién le abre la mano a Dios? ¿Quién es el osado? ¿Quién es el atrevido? ¿Quién es el listo que puede abrir la mano de Dios y robar las ovejas? A ver quién le roba las ovejas. En contraposición, Cristo dijo, es que vosotros no sois mis ovejas. Vosotros no sois mis ovejas, pero mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas sí que oyen mi voz, pero vosotros no, porque no sois mis ovejas. Es una nota aclaratoria, porque no todo el mundo es oveja de Dios. No todo el mundo es oveja de Dios. Y disculpadme, en esta tarde o en esta mañana, y esto pasa en muchas iglesias a nivel nacional, internacional y en el globo terráqueo, no todos los que están en el culto son cristianos. No todos los que están en los cultos son ovejas. El que es oveja tiene naturaleza de oveja, tiene naturaleza de hijo. Y ese sí que oye la voz de Dios. Y como está en la palma o en el hueco de la mano de Dios, nadie se las quita. Hay una seguridad, hay una confianza que nadie le puede abrir la mano a Dios y robarle las ovejas. Es importante, hermanos. Dice la Biblia, 1:5 de 1 de Pedro, que sois guardados, 1:5 de 1 de Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que sois guardados. Que sois guardados. Dice Judas 1:24-25, Judas 1:24-25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria sin mancha y con gran alegría, al único Dios sabio, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Es poderoso para guardarnos sin caída. Si a veces caemos, no. El texto no está hablando en ese contexto. No estamos hablando en ese contexto. Podemos tropezar, pero una caída permanente no. No. Podemos caer, disculpadme, podemos caer dentro del barco, pero no fuera del barco. El que cae dentro del barco está en el barco, pero el que cae fuera del barco no está en el barco. ¿Entendido? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, la perfección. Pero una cosa hago, me olvido, olvidándome, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Prosigo la meta. ¿Has cuenta la perfección? Prosigo. No me paro, no me estanco, no miro para atrás. Sigo hacia adelante, sabiendo que Dios está conmigo y me acompaña y Él me dará fuerza para poder proseguir. Prosigo la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La perfección final, el día de Jesucristo, la perfección final no se alcanza plenamente en esta vida. Ahora no tenemos una perfección absoluta. Es mentira, no es cierto, no es verdad. Aunque el creyente avanza hacia ella, el apóstol Pablo caminaba hacia ella, hasta esa perfección, hasta el día de Jesucristo. Su consumación, su final será el día de Jesucristo, cuando el Señor lo recoja, o cuando el Señor recoja a su iglesia para estar siempre con Él. Ese será el día de Jesucristo. ¿Qué es el día de Jesucristo? ¿Qué es el día de Jesucristo? Juan 14:1-3 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en mí? ¿Queréis en Dios? Creed también en mí.
En la casa de mi padre muchas moradas hay, muchas moradas. Cuando Dios dice que hay muchas moradas, cuando Jesús dice que hay muchas moradas, tú imagínate lo que pueda haber o lo que puede Jesús haber hecho. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. No os engaño, no me lo estoy inventando. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que yo, para donde yo esté, vosotros también estéis. Comunión, seguridad, certeza. El mejor arquitecto. Muchas moradas, mucha cantidad, mucha capacidad, mucho lugar, porque Dios es Dios en todos los aspectos. No quisiera en esta mañana hacer porcentaje, pero son muchos los que se van a salvar. Son muchos los que se van a salvar. No voy a hacer porcentaje, no voy a hacer 40-60 o 70-40, no. Pero dice la Biblia que hay muchas moradas. Hay muchas moradas, hay mucha capacidad en Dios. Hay mucha capacidad en Dios. Todavía hay lugar. ¿Me oyes? Todavía hay lugar. Todavía hay lugar. Hay muchas moradas, todavía hay lugar. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese día dará inicio a la plenitud futura que culminará en la glorificación de los salvos. La Iglesia será presentada en perfección absoluta, santa y sin mancha, después de ser trasladada a la presencia del Señor. Dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, gocémonos. Apocalipsis 19, 7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Una novia ataviada, perfecta, hermosa, bonita, de toda la lengua, nación, tribu, pueblo, ciudad. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Dice 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17, porque el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el día de Jesucristo. Este es el día de Jesucristo. El día de Jesucristo. Entramos en el versículo 7. Rápidamente, ¿eh? Hablaremos de afecto, comunión y participación en la gracia. Repito, afecto, comunión y participación en la gracia. Pablo considera justo, versículo 7, como me es justo sentir esto de vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos sois vosotros participantes conmigo de la gracia. Dice el versículo 7. Hablaremos de afecto, comunión y participación en la gracia. Pablo considera justo así acerca de los filipenses, porque su gratitud y confianza están respaldadas por la obra visible de Dios en ellos. No se trata de una cortesía, sino de una respuesta justa ante su comunión real en el Evangelio. El verbo traducido como sentir puede tener también un sentido de pensar, pero aquí expresa una disposición interior profunda. En Filipenses aparece como un término clave en esta epístola
relacionado con la armonía, el seguimiento de Cristo, la madurez espiritual y el cuidado mutuo. Aparece 10 veces este verbo, sentir o pensar, 10 veces. En la única epístola que aparece este verbo tan profundamente y tan extensamente. Sentir o pensar. Como me es justo sentir esto de vosotros. 10 veces aparece en sus diferentes aspectos y en sus diferentes formas. Este verbo, dice Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, 2 veces, sintiendo. Como me es justo sentir esto de vosotros, aparece el verbo 10 veces. Ruego, 4:2 de Filipenses, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Otra vez el verbo, sentir. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 3:15, haya. Así que todos los que somos perfectos, maduros, madurez espiritual, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, ¿os acordamos del verbo sentir? A veces es sinónimo de pensar. Dice que solo piensa lo terrenal. Esta traducción es de la Reina Valera, que se dice como piensan. Estas traducciones también dicen sentir. Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido, pensar, vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 10 veces aparece este verbo, sentir. 10 veces. Hemos dicho que está relacionado con la armonía, el seguimiento a Cristo, la madurez espiritual y el cuidado mutuo. En esos aspectos habla este verbo. Es decir, el afecto de Pablo por la iglesia era real, era intenso, por cuanto os tengo en el corazón. Como me es justo sentir esto de vosotros por cuanto os tengo en el corazón. Era real. No era pamplina, era real. Esta expresión muestra que los filipenses eran parte de su vida espiritual. Y por eso su intercesión por ellos era sincera y constante. Os tengo en el corazón. Eran parte de su vida. Dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Primera de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Los filipenses compartían sus prisiones, no necesariamente estando encarcelados con él, sino identificándose en su sufrimiento por causa de Cristo y sosteniendo la obra del Evangelio. No es seguro porque no es seguro, pero puede ser que los filipenses sufrieran prisiones también allá en Filipos por causa del Evangelio. No es seguro, no hay seguridad. Pero dice que eran participantes con él en sus prisiones. Dice Filipenses 1:30, dice, teniendo el mismo conflicto, 1:30, Filipenses, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. También participaban con él, con Pablo, en la defensa y confirmación del Evangelio. La defensa consistía en presentar la verdad frente a la oposición y la confirmación en establecer firmemente a los creyentes en las verdades de la fe. Apología, una defensa y una confirmación. Leemos el pasaje para dar un poquito de memoria. Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa, apología y confirmación del Evangelio,
todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Defensa y participación del Evangelio. Defensa, la palabra defensa significa apología y significa presentar la verdad frente a la oposición. Eso es una apología. Y la confirmación era establecer firmemente a los creyentes en la verdad de la fe. Finalmente, Pablo reconoce que todos ellos eran participantes de la misma gracia. Participantes de la misma gracia. La gracia que salva, santifica, sostiene el sufrimiento y conduce a la gloria. En ese contexto, esa gracia incluye también la comunión en la misión y el padecimiento por Cristo. Filipenses 4:14. Sin embargo, vinisteis a participar conmigo en mi tribulación. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, o sea que porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, participando. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, atención, lo que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Qué osado Pablo, ¿no? Parece osado Pablo, ¿eh? No hay más obra que hacer. La obra ya está hecha. Una sola ofrenda por el pecado, Jesucristo. La colaboración de los filipenses con Pablo muestra que sentían como propia suya la obra misionera y la responsabilidad de extender el Evangelio. Por eso era justo que Pablo los amara profundamente y orara con gratitud por la obra que el Espíritu Santo realizaba en ellos. Fácil. Concluimos. Filipenses 1:6-7. Filipenses 1:6 hasta el 7 presenta una seguridad central. Dios inicia, sostiene y perfecciona su obra en los creyentes hasta el día de Jesucristo. Esta verdad produce confianza, perseverancia, comunión en el Evangelio, afecto fraternal y participación fiel en la gracia de Dios. Ahora, el Evangelio de Jesucristo no es motivación, sino transformación. Y el único medio por el cual las relaciones humanas son potenciadas y arraigadas en el corazón del hombre pecador. Por esto, y mucho más, el hombre necesita imperiosamente el Evangelio. El hombre sin Cristo no tiene seguridad, ni esperanza. Está totalmente perdido. Repito, el hombre sin Cristo no tiene esperanza, no tiene seguridad. Está totalmente perdido. Su camino es el infierno. Su camino es una eternidad sufriendo. El hombre sin Cristo no tiene solución. El hombre sin Cristo no tiene confianza. El hombre sin Cristo no tiene futuro. Por eso, en esta mañana, te digo y te invito, ven a Él. Ven a Cristo. En Él hay seguridad. En Él hay confianza. En Él hay futuro. Por eso los que vivimos en Cristo no confiamos en la carne, no confiamos en nuestra fuerza, no confiamos en nuestros méritos, confiamos solamente y exclusivamente en Él. Por eso dice Jeremías, vuelvo a reiterar, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Ven la seguridad? ¿Ven el futuro? El que está en Cristo tiene seguridad. El que está en Cristo tiene vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas viejas pasaron. Por eso, mi hermano, que me oyes en esta mañana, a ti me dirijo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. En Él, vuelvo a reiterar, en Él hay seguridad, en Él hay confianza, en Él hay futuro. No hay futuro en otro sitio, ni en el psicólogo, ni en el psiquiatra, ni en la medicina, ni en el buen amigo. Solamente en Cristo hay seguridad. Por lo cual te aconsejo en esta mañana, ven a Cristo arrepentido y en fe y hallarás la vida eterna en el nombre del Señor. Vamos a inclinar los rostros, damos gracias a Dios en esta mañana. Gracias.